Ele vive sempre que o estamos a ler ou que com ele nos desassossegamos. Por isso hoje quero falar de José Saramago, mas não podemos falar de José sem falar de Pilar del Rio, sobre quem disse: se eu tivesse morrido aos 63 anos antes de conhecer a Pilar, teria certamente morrido muito mais velho. Então, falemos de José e de Pilar naquele que será o último programa desta série de controversos. Pilar, ¿por qué Saramago es tan amado? Pues porque él amaba mucho, ante todo y básicamente porque él desprendía, emanaba amor, no un amor de eso que se puede entender religioso, caritativo, no, era el amor de quien sabe que los otros son iguales a él, que en el fondo somos todos pobres diablos, que nos tenemos que proteger y que nos tenemos que ayudar. Y daba, no solo amaba, sino daba aquello que tenía: sensibilidad, inteligencia, capacidad para pensar, tiempo, paciencia. Eso es lo que Saramago daba. Y la gente entendía que era un hombre ofrecido y por eso lo querían. Ele não tinha medo de amar, ele não tinha medo de gostar? No, él tenía miedo de que hubiera una sola persona en el mundo. Los escritores son muy curiosos, los artistas, los creadores en general, porque si les dicen, mira, el mundo entero adora tu obra, pongamos Miguel Ángel, pero hay una persona, una sola persona en un lugar que pone en duda la calidad, entonces el creador solo y exclusivamente está atento a esa persona que pone en duda la creatividad. El músico, da igual que sea pintor, músico, escritor. ¿Saramago era así? Sí, necesitan, como dan mucho, dan su intimidad, ofrecen permanentemente lo más profundo que tiene el yo, sus reflexiones. Entonces ellos necesitan saber que tienen la comprensión de los otros. O sea, son neuróticamente, enfermizamente necesitados de amor, sí. Pero eso es bueno, ¿eh? Mas Saramago también es odiado. No. ¿No? No. Vamos a ver, hay muchas personas, evidentemente, en el mundo, pero en el mundo importa menos porque hay países enteros donde Saramago no existe, simplemente. En Portugal hay personas que, dejándose llevar por una forma de snobismo, dicen, oh, Saramago no presta, uy, el comunista, oh, el no sé qué. Comunista, antirreligión también, o antivaticano. Sí, pero sin embargo profundamente respetuoso de las personas. Es decir, antirreligión, sí, antipoder, pero muy respetuoso de los creyentes auténticos. Y muy respetuoso incluso de iglesias, y muy respetuoso de las obras de arte. ¿Hay algún libro en Portugal de un creyente que fale tanto y tan bien das iglesias de Portugal como viajen a Portugal? Que decía un amigo que presentó ese libro en España y había vivido 10 años en Portugal, decía, no sabía que en Portugal había tanta iglesia. Saramago respetaba las creencias y las confesiones de cada persona. Mas aí nas igrejas também Saramago encontrava aquilo que a mim me encanta e sou agnóstico, que é a representação artística da fé, não é? Estamos a falar de arte. Claro, estamos a falar de arte y de algo más. Mira que durante séculos y séculos la única vinculación de la mayor parte de las personas que no tenían acceso a la gran poesía o a la gran música o a los museos o al arte que estaba en los palacios o en las personas cultas era a través de la espiritualidad de la iglesia. Es decir, no eran, durante séculos las personas no eran fuerza de trabajo y animales, porque iban a la iglesia y oían cánticos y oían falar. Y falaba un padre con una oratoria que podía ser hasta preciosa. Entonces, eso era... ¿Era el contacto con el velo? Probablemente el único contacto con el velo de muchas personas a lo largo del tiempo. Y eso también
es de reconocer. Vas a decir, vamos a hacer ahora otro monumento a la Iglesia Católica, por ejemplo, para ver... No, pero hay que reconocerlo. El único contacto con lo trascendente, si no eres capaz de emocionarte con un poema de Neruda, porque no sabes leer o porque no tienes acceso a la poesía, pero si al menos entraste en una iglesia, sentiste un Dominum Vobiscum, y no sabes lo que significa. Pues no, porque era latín. No, bueno, disculpa, hay quien lo duda. Sí. El motorista de un amigo mío de España, fueron a Lourdes, sí. Entonces fue antes del Concilio Vaticano II, y el motorista cuando se dice, hay una cosa que no he entendido, ¿por qué dicen en Francia la misa en español? Dice, no era en español, era en latín. Dice, ¿cómo va a ser eso latín? Ite missa isso é espanhol. Mas como é que Saramago lidava com a perspectiva de uma opinião sua, um livro seu, ser fraturante? Porque pode não ser odiado, mas desassossegava-nos. Ele próprio dizia, eu não escrevo para agradar ou desagradar, eu escrevo para desassossegar. Do desassossego surge a fratura, surge a opinião contrária. Ele lidava, se ele se preocupava com uma opinião contrária, como é que seria com essas tantas opiniões que surgiam depois de certos livros? Sí, tantas opiniones que muchísimas de ellas discrepantes eran profundamente enriquecedoras. Y él era un discutidor nato, o sea, sus antepasados, hay un berebere, hay una persona que fue puesta su avó en el torno de una freira de un convento y no sabe quién es, pero yo digo, ni berebere ni nada, judeo, tú lo que eres, porque esa pasión que tienes permanente por la discusión es absolutamente judaica. Entonces él adoraba una discusión con argumentos. Mas ele procurava a discussão, ele procurava a fratura. No, la fractura no. No, la fractura no. No. As coisas surgiam, não é? Él pensaba que la península ibérica podría y debería, si callar, ir al sur, pero no para conquistar, sino para encontrarse, para ser parceros, para comunicar experiencias. Entonces hace la llangada de piedra. Él no hace una fractura, busca un encuentro. Y cuando él piensa... Él procura un mundo mejor. Él procura hacer literatura con aquellos asuntos que le agobian, que le interesan, que le estimulan. Vivimos en un mundo ciego, porque un mundo de seres lúcidos y que ven no sería esto es una mierda. Entonces, es que estamos ciegos, porque si no estamos ciegos y vivimos en un mundo donde varios miles de millones de personas están condenados, si no estamos ciegos es que somos maus. Mas Pilar, nós estamos cegos ou com a visão embaciada também por culpa da Igreja. Y no, porque la iglesia no es una iglesia universal, es decir, un pequeño, no. Vamos por culpa das religiões, esta é uma frase. Ahí estoy más de acuerdo. Por culpa das religiões. Ahí estoy más de acuerdo. Han sido alguém diz, não sei se foi Saramago, mas alguém disse que seríamos certamente um povo mais pacífico se fôssemos todos ateus. Si callar, sí, porque seríamos menos dogmáticos. Pues. Es lo que no. Eso de ir con el libro, ¿cuántos años de guerra hemos tenido en Europa en nombre de Dios? O sea, mi Dios es mejor que el tuyo, yo te mato en nombre de Dios. Entonces Saramago decía, matar en nombre de Dios, sea un islamita, sea la religión que sea, un cristiano cuando lo han hecho. Também por isso disse que a Bíblia era um manual de maus costumes. Portanto, todas as afirmações partem de uma reflexão profunda. Y esas reflexiones profundas a muchas personas sí que les molestaban. Mi madre, que era una mujer maravillosa, miña mãe, ella decía, ella era católica, claro. Del Opus Dei, o sea, madre de 15 fillos. Es decir, católica, todos los preceptos, todos los mandamientos, todas las horas de día y de noche, lo que Dios nos dé. Todo es obra de Dios. Sí. Menos los libros de Saramago. Sí. Entonces, y yo le decía, mamá, ¿por qué no lees el Evangelio según Jesucristo? Y decía,
Porque me va a desasosegar. Pois. Mi propia madre, del Opus Dei. ¿Y cuántas mujeres del Opus Dei han tenido 15 fillos porque hay que tener los fillos que Dios mande? Y además siendo doente del corazón, que no debía de haber tenido ninguno. Es decir, Opus total. Bueno, pues ella sabía que si leía el libro de Saramago, algunas de sus pilares se le podrían tambalear. Mas isso é que é enriquecedor, não é? Claro, pero eso es estupendo. Sí, pero mi madre bastante tenía con la vida tan dura, claro, con bregar, con una doença. Precisaba desses pilares. Claro, a mi madre le quitaban la religión y entonces se moría. Vamos, se murió de todas maneras. Pero quiero decir que hay personas que todo le va mal en la vida, todo le va mal. Entonces, al menos quieren tener la esperanza de que van a tener una vida mejor. Y esas personas, yo tengo individualmente mucha compasión de ellas. Individualmente nunca les diría, pues, estás aflito. Si piensas que lo bueno viene luego, lo bueno hay que conseguirlo ahora. Pero yo se lo puedo decir en teoría. En la práctica, ni José Saramago, y salvando la distancia, yo tampoco lo decimos, porque si una persona lo único que tiene es su fe, hay que respetar. Então há pessoas que poderiam dizer mal de José Saramago porque não queriam ser desassossegadas, não porque tenham lido a sua obra. Sí, pero yo pienso que hay personas que decían mal, por no ser desasosegada es respetable. Yo creo que es porque se unían a un cortejo capitaneado por 2 o 3 personas y entonces, pues es eso, es un cierto esnoísmo. Saramago, bueno, es un autor leído y es querido y es comunista. ¡Ay, qué nollo! ¿Y de qué universidad procede? ¿Y de qué familia? Es un autodidacta y es el mayor desprecio. Autodidacta. Entonces, y hay personas que se dejan llevar por eso. Hoy falaba con un colega de una cadena de televisión que puso a su filla Pilar y entonces otra colega le dice, Pilar es un nombre, está bien, lo que no está bien son las razones, porque lo has puesto por esa. Esa soy yo. Entonces, decir, no hay ninguna necesidad porque no me conocen. Y es ir contra el marido, al que tampoco conocen. Tiene unas obras, las obras de Saramago son extraordinariamente honestas. Dice sin ocultar lo que pensaba. Se enfrenta a los poderes que tenga que enfrentarle, que se tenga que enfrentar. Punto. ¿Por qué entrar en ese cortejo? Por otra parte, muy minoritario, si es verdad que es muy portugués. E a Pilar incomoda-se com esses cortejos de opiniões ou não? No, tengo una ou é demasiado pequeno para perdermos tempo? Tengo compasión. Tengo compasión de esa persona, de esta persona que decía lo de gosto de un hombre, no de por qué fue puesto. Tengo compasión de esa persona que nunca va a leer Cuando ha muerto Ricardo Reis y nunca va a leer Caín y nunca va a leer Las intermitencias da morte. Tengo compasión de esas personas que dejándose llevar por Saramago, qué pesadez, van a perderse obras primas del siglo XX y ainda no tenemos perspectiva para saber el tamaño y la dimensión de este hombre, cómo revolucionó no una forma de escribir, no solo una forma de escribir, sino de pensar, de estar en el mundo, de ser intelectual a tiempo completo y de expresarlo con una belleza, con una armonía, con una musicalidad. Con elegancia. Bueno, es que era elegante para todo. Es que esa era una figura tan extraordinariamente armónica. La elegancia le nacía. Hay un refrán absolutamente, un dictado que está en todos los países y que es profundamente reaccionario y decadente. Algo así de lo que el verso, que se nota bien, lo que se mama. Como si solamente los aristócratas fueran capaces de elegancia, cuando en líneas generales